de pandemia, les cuento que me he quedado sin estudiantes. Y por tal razón decidí formar un taller multigrado e interregional. Es decir, tengo estudiantes de primero a sexto básico y de diferentes lugares de Chile como Chiloé, Santiago, Rancagua, Talca y San Javier. Así que a continuación les dejo un pequeño resumen de nuestra hermosa experiencia que fue el Eclipse 2020. Chao, chao. ¿Alguien me podría decir cuál es el objetivo de este taller? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Cómo se llama? A ver, Luquian, ayúdalo un poquito, que estás levantando la mano muy bien. Es que antes escuché que vamos a hacer un tubo para ver el eclipse. Excelente, muy bien. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos, Sofía? Mateo, ¿ya? Tubo. Un tubito, una... Alto, 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 alto. Alto, alto, alto. Mateo, espera. Mira, cuando tú digas el material, todos vamos a mostrar nosotros también nuestro material, ¿ya? Para ver más o menos cómo va a quedar. Ya, el tubo primero dice, Mateo, mostremos entonces el material que tiene cada uno. Muy bien. Bien, Sofía. Excelente. Un alfiler. Aquí está. Un alfiler. Y si yo no tengo alfiler, yo traje un alfiler y se me perdió, no lo tengo. O estoy en una isla y no tengo alfileres. Y fíjense cómo ando yo. ¿Qué opciones le podríamos dar a la profesora que se le perdió el alfiler para construir el proyector? Usar una aguja. Y se me perdió, no la tengo. ¿Qué puedo hacer si estoy en La una isla? punta del aro. Muy bien, entonces voy a tomar el arito y lo voy a usar como material porque se perdió la aguja. Ya, ese es mi material. Excelente. ¿Qué más, Mateo? En segundo lugar, digamos, dos cosas. Unas ligas o scotch. Ah, perfecto. Sí, quién va a usar scotch? ¿Quién va a usar liga? Yo tengo este que es cinta adhesiva, o mastique que le llaman. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Los ingredientes para nuestra... Papel, mantequilla. Sí. Si no tengo papel mantequilla, se me perdió también. Papel de antes. Una Ya, hoja. perfecto. Ah, ¿esto también me sirve? Ya, perfecto. Súper bien. ¿Algo más que nos falta? Papel aluminio. Ah, eso es, de la cocina. Muy bien, excelente. Ya. Entonces, vamos a partir entonces. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer? En uno de los extremos del tubo Poner debemos... el aluminio. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que conversamos el otro día de lo que podríamos observar en el eclipse? ¿Qué podríamos observar ese día, este día lunes? La luna tapando al sol. Ya, muy bien, ¿sí? Cuando estamos en otras regiones, ¿qué es lo que se observa? Desde el norte hacia el sur. Se observa un porcentaje diferente. Muy bien, un porcentaje diferente, que es como un Pac-Man que va cubriendo, ¿no es cierto?, la luna a nuestro sol. Niños, ¿qué relación existe entre la luna y el sol? ¿Por qué se ve un eclipse? ¿Cada cuánto tiempo se ve un eclipse? Cada 2000 años. Claro, cuando estamos en una zona determinada, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo. ¿Quién tiene hermanitos pequeños? ¿Bebés? Yo, uno de ¿Luquian? ¿Qué edad tiene tu hermanita o hermanito? 2 meses. Mira, Luquian, cuando tu hermanita tenga 28 años, va a ocurrir otro eclipse. Y cuando ella tenga 44 años, el siguiente, para que se den cuenta lo importante de este evento que vamos a vivir este día lunes, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo veo el eclipse? Fíjense la imagen que aparece ahí, ¿la ven? Luquian, le escucho. Porque el sol refleja la luna y la luna le da sombra a la tierra del sol, porque la luna está al medio y el sol alumbra a la luna por delante y por detrás, le da sombra
a la Tierra y así vemos el eclipse. Perfecto, Luquia, muy bien. Y el eclipse total es el que vamos a tener este lunes en la Araucanía. De esa forma se debería ver esta corona. Ya recuerden que en la guía que yo les entregué la semana pasada tienen que escribir los momentos importantes. ¿A qué hora va a partir el eclipse más o menos, se acuerdan? A las 10 y algo. A las 10. Y termina a las 1:30. Muy bien, como a las 10:41 y termina a la 1, sí, como a la 1:30 más o menos, ¿ya? Bueno, ahí dice desafío número 1 porque yo tengo que ir a sacar la cara por ustedes, por nuestro taller de astronomía ese día. Y fíjense que he tenido bastantes problemas. Yo les dije que iba a viajar, ¿no es cierto? Pero con esto de que Santiago ya está en fase 2, tuve algunos problemas con mis hijos para ir a dejarlos, así que se ve bien complicada la cosa. Pero igual les voy a mandar videos porque no sé cómo, pero voy a llegar ese día igual, ¿ya? A mi tía me gustó unirme y no fue difícil encontrar las cosas. Muy bien. ¿Y Y construirlo? me gustaría salir en la tele. No, tampoco fue difícil. Fue fácil. Ah, súper bien. Entonces, integrante también para la agrupación astronómica de la Concagua y para nuestro taller virtual, Sí, me confirmado. gustaría. Muy bien. Ahí está el proyecto Aro de Fuego, ¿cierto? Que fue trabajado con el curso aquí en Osorno, con el tercero medio del Colegio Emprender, y se trabajó principalmente con los dos terceros medios, con todo el nivel, con el tercero A y el tercero B. Esto es un colegio TP y HC, así que se trabajó según la modalidad y el curso de cada curso. ¿Y qué fue lo que se hizo? Primero, se pensó un poquito un diagnóstico inicial al final del primer semestre en cómo estábamos. Y bajo esto logramos encontrar que existían bajas expectativas durante del año por parte de los estudiantes, ¿cierto? Estaban desmotivados, no sabían lo que venía, no le veían mucho propósito a las asignaturas que estaban aprendiendo, así que eso fue un primer factor. Luego vimos que había una dificultad de poder conectarse con los estudiantes, es decir, la generación de vínculos estaba bastante difícil, por lo que los alumnos y las alumnas preferían estar con el teléfono, jugar computador, ver series, antes de poder tener un vínculo y una relación con los profesores y para su proceso de aprendizaje. Y finalmente, que lo que nos daba mucha preocupación era el alto nivel de incertidumbre que existía por parte de los estudiantes. Es decir, tercero medio es un año terminal, ¿cierto? Ya es el penúltimo año de colegio, en teoría son los años más entretenidos del colegio para los alumnos, pero estamos en una situación donde nuestros alumnos no sabían qué venía, a qué se enfrentaban. La información cambiaba todos los días, ¿cierto? Entonces, esta incertidumbre generaba angustia y un proceso emocional muy fuerte para lo que debería haber sido el año y lo que estaban viviendo. Y en función de este diagnóstico inicial que se hizo, se propuso dar una meta de trabajo, ¿cierto? Entregar un objetivo claro para trabajar, un propósito a los estudiantes y finalmente que nuestros estudiantes puedan vivir una sensación de logro. ¿Cuál es el objetivo que queríamos trabajar? Estamos en el sur, ¿cierto? Y fue el eclipse solar del 14 de diciembre del 2020 en la región de los ríos. Bajo esta modalidad se le dio la importancia relativa a por qué el eclipse era un tema importante a trabajar, además de ser un fenómeno astronómico bastante importante, era que no se iba a poder vivir uno en mucho tiempo más. Entonces, basándonos en el eclipse, ¿qué fue lo que pudimos definir? Era que se iba a trabajar el proyecto en el TP y en el HC, en las siguientes asignaturas troncales: matemática, inglés, ciencias, educación ciudadana, filosofía y orientación, y además en el tercero medio B, que es el curso HC, se iba a trabajar en 3 lectivos. Entonces, se iban a pasar contenidos de las asignaturas que ustedes pueden ver basándose en el eclipse de distintas formas. Entonces, así las asignaturas convergen a un solo tema. Y el ABP, sobre el cual se va a trabajar, debía responder la siguiente pregunta: ¿por qué se acaba el mundo del 2020? Es una pregunta que genera emoción, ¿cierto? ¿Se acabará el mundo del 2020 con lo que estamos viviendo? Así que con eso
era la pregunta inicial con el que se iba a trabajar el proyecto. Finalmente se trabajó el proyecto de forma que los dos cursos iban a trabajar en grupos, o sea, los grupos iban a ser de cada curso entre 2 y 4 personas, cada asignatura iba a definir su forma de trabajar y finalmente se iba a crear un video, un material audiovisual donde se explicara finalmente el eclipse visto desde las distintas perspectivas y ángulos que cada asignatura quisiera darle. Pero finalmente el gran propósito de trabajar y pasar materia en vista del eclipse era el premio final, o sea, la meta final. ¿Cuál iba a ser la meta final? Un viaje al eclipse pagado por el colegio, donde el colegio aportaba buses, lentes y todo lo que era seguridad, ¿cierto? Para que nuestros alumnos puedan entender de que si uno trabaja por una meta, uno trabaja enfocado, finalmente los resultados se dan y así le damos expectativa, propósito y logro a nuestros estudiantes. Finalmente también estaba acordado con el colegio la entrega de buses y seguridad visual, ¿cierto? Ya conocemos lo que implica mirar el sol los ojos directamente. Y finalmente se motivó a nuestros alumnos y alumnas a que motiven y colaboren con el proyecto, o sea, que sean parte. Siempre esto claramente fue totalmente transparente, estábamos en un año de coronavirus y siempre fue visto desde la óptica de que estábamos sujetos a lo que dijera el Ministerio de Salud, para que no estuviéramos a último minuto, sino que siempre fuimos transparentando la posición del colegio respecto a si podríamos ir o no. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes de nuestro proyecto? El primero fue motivación, dicho por nuestros estudiantes, por conectarse y trabajar durante el segundo semestre. Como había una meta clara y un propósito, nuestros estudiantes estaban motivados por querer ir. Nadie se quería quedar debajo del bus, ¿cierto? Entonces empezaron a conectarse y a trabajar en grupo para que además las relaciones interpersonales no quedaran de lado en este año virtual. Otro tema importante fue el cambio de logo del proyecto creado por los estudiantes. Al principio era un paint de bastante baja calidad creado por mí. También se crearon banderas oficiales del curso, del proyecto, también creado por los estudiantes, sometido a democracia, o sea, se generaron opciones y finalmente fueron los mismos estudiantes los que votaron cuál era la bandera que ellos querían que lo representara, ¿cierto?, en el trabajo realizado. Y finalmente les quiero contar de que no pudimos ir al eclipse, Osorno retrocedió a fase 2 para la época, por lo que hubo que verlo desde la casa, pero igual se entregó un tazón mágico, un tazón que cuando se le echa agua caliente salía la bandera oficial del proyecto, y igual se les entregó los lentes para que lo pudieran ver desde sus casas. Contar un poquito de lo que hicimos este año para poder estar más cerca de nuestros estudiantes pese a las dificultades de la pandemia. Bueno, en primer lugar tenemos que contextualizar, yo estoy en una escuela rural ubicada en Yungay con administración municipal, el cual tiene una matrícula de 96 estudiantes desde prekinder hasta octavo año básico. Hay cursos combinados como son prekinder y kinder, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto básico. Séptimo y octavo están separados. La vulnerabilidad en la cual nosotros tenemos actualmente a las familias que trabajamos es del 97% y bajo esta situación también tenemos que entender que nuestras familias viven en el sector precordillerano, donde no hay señal, donde generalmente nuestros niños no tienen acceso a las tecnologías como puede suceder en las grandes ciudades. Como ya había mencionado anteriormente, Aula Móvil surge para poder cubrir las necesidades educativas de familias que viven en el campo y que no tienen conexión, que no pueden o no cuentan con algún objeto tecnológico como un computador o un teléfono que permita la conectividad. También atendemos bajo esta modalidad estudiantes que tengan alguna dificultad en el aprendizaje y consistía en dar 1 hora de clases, ya sea en la asignatura de lenguaje, matemática, ciencia o historia, en relación a las guías que enviamos. Bueno, antes que se me olvide, cada 2 semanas enviamos material impreso a todos los niños del establecimiento con actividades o desafíos nuevos. Para que esto pudiese ser efectivo necesitábamos compromiso por parte de los papás. Ellos firmaron un acuerdo en el cual ellos permitían que nosotros nos acercásemos a sus hogares
en la modalidad de un furgón escolar, donde hay un mesón que se limpia y tiene una pequeña vitrina en el frente, el cual nos hacía tener una distancia entre los niños y nosotros. Pese a eso, con el tiempo, hay que ser sincero, ya no estábamos siempre en el furgón, pero estábamos en un espacio abierto con el uso de las mascarillas y el alcohol gel, entendiendo los protocolos que el COVID nos ha hecho tomar todos los días. Eso sí, también que el ministerio ya nos proponía era alguna priorización de objetivos de aprendizaje, pero quisimos ir un poquito más allá y tener una mayor precisión en relación al desarrollo de habilidades más que en el contenido de las asignaturas. En el área del lenguaje, fortalecer la comprensión de textos, no solamente del género lírico o del género narrativo, sino también ver los textos no literarios, reportajes científicos, en historia, desarrollar pensamiento reflexivo y crítico de lo que está sucediendo, entendiéndolo, relacionándolo, en ciencias naturales, lograr experimentar y la verdad que con el aula móvil se pudo desarrollar. En muchas ocasiones hubieron exposición de experimentos, pero los niños no podían enviar sus videos. Entonces, en estas instancias de aula móvil se realizaban los experimentos, se realizaban los trípticos, los notebooks educativos de algunos libros en conjunto al profesor o la profesora y tenían mayor apoyo y lo que nos dimos cuenta ya los chicos se acercaron más a la escuela. Fue un primer semestre súper duro, entonces tenerlo a la distancia, a veces no recibir la respuesta que uno quisiera, esta alternativa de aula volvió a reencontrarnos y ellos entender que pese a esta dificultad estamos más cerca que nunca, como también es parte de uno de los sellos de la escuela, una escuela más cercana. Gracias por la oportunidad de presentarle algunos ejemplos vinculados a la astronomía que realicé en aulas virtuales y en contextos de pandemia. Bueno, una de las primeras, de hecho, actividades virtuales que realicé tenía que ver con la astronomía, dado que justamente en marzo es cuando se celebra o conmemora el Día de la Astronomía. Y esta consistía en analizar y describir distintas infografías relacionadas a temas vinculados a este tipo de ciencia. Ahora, claro, era un objetivo bastante sencillo, debido a que también tenía como la finalidad de poder evaluar si los estudiantes también respondían a actividades online, dado que estas TICs no se utilizaban previamente en nuestro establecimiento. Por lo tanto, pienso que fue una forma muy interesante de poder introducirnos justamente al aula virtual, porque justamente también trabajamos temas que les interesaban mucho a los estudiantes y eso se evidenció por la cantidad de respuestas que tuve por parte de ellos, que ellos tenían que reflexionar sobre también la importancia de la astronomía, no solamente desde el aspecto científico, sino que también en su vida cotidiana, algo que las infografías permitieron también poder visibilizar aún más. También se les pedía que investigaran sobre algunos observatorios chilenos que ellos no conocieran o conocían, pero en esa pequeña investigación podrían expandirse un poco más, ¿cierto? Y hablar un poco más de ello. Otra actividad que a mí me interesaba bastante en algún momento tocar era justamente esta, que tiene que ver con el tema de la astrobiología y tiene que ver con la naturaleza de la ciencia que yo estudié. ¿Ya? Y justamente los contextos de pandemia me permitieron también poder dejar actividades para aquellos estudiantes que también estén interesados justamente a esta materia y dejarlas ya como actividades directas o actividades que podrían realizar de manera totalmente voluntaria en el aula virtual. Y pasó, ¿cierto?, que varios estudiantes también en distintos cursos quisieron profundizar un poco más del tema e ir más allá con respecto a lo que yo como docente les entregaba. Y posicionar a la astrobiología, ¿cierto?, en un contexto de aula es algo, yo creo que es bastante novedoso porque no suele tratarse como astrobiología muchos eventos o ejemplos
que incluso están en los mismos libros de ciencia, y que explicaría, por ejemplo, el origen de la vida en nuestro propio planeta, y que se podría hablar en un contexto o tratar estos temas en un contexto de astrobiología, o al menos con un enfoque de esa forma. Aquí los estudiantes básicamente tenían que analizar videos relacionados a esto y después tenían que responder una encuesta de Kahoot, que más que nada evaluaba, ¿cierto?, si los estudiantes realmente comprendieron el mensaje, ¿cierto?, que enviaba estos textos, estos videos. Un nivel ya más profundo relacionado justamente a actividades que tienen que ver con astronomía y que tienen que ver con otro enfoque, incluso, que es un estudio que hicimos como Academia de Ciencia Escolar, Yecos del INCO, que es una academia científica que yo dirijo, y estos chicos hicieron una investigación que se llama Alfabetización Astronómica en Estudiantes de la provincia de San Antonio. De hecho, ellos el año 2019, justo el día que ocurrió el estallido social, obtuvieron el segundo lugar en el Congreso de Astronomía de la Universidad de Conce. Esta presentación ellos la transformaron en una presentación de video para poder compartirlo en las distintas aulas virtuales que yo también poseo, ¿cierto?, en mi establecimiento. Y de esta manera, ¿cierto?, los estudiantes instalaron una problemática que se halló en esta investigación, que es justamente que la mayoría de las personas o la mayoría de los adolescentes desconocen sobre temáticas de astronomía, e incluso hay un tema de género en relación a esto, y fue bastante interesante, dado que este video permitía a los estudiantes poder reflexionar sobre cuáles son las causas que podrían estar generando estas diferencias de género, y también una baja alfabetización a nivel muy general. Comparto también con ustedes todos estos recursos que espero que también algún día les pueda también ser útil. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿cierto?, de poder presentarles a ustedes un pequeño repaso, ¿cierto?, de lo que he realizado con mis estudiantes en materias de astronomía en ciencias naturales y también en la asignatura de ciencias para la ciudadanía. A todos, soy Hernán Araya. Actualmente estoy en proceso de tesis en el Magíster de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Valparaíso, y desde el año 2019 me desempeño como profesor de Ciencias Básicas del programa Beta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para quienes no lo conocen, este es un programa que tiene por objeto propiciar un contexto educativo diverso y de calidad que favorezca el desarrollo integral, las habilidades y los comportamientos prosociales de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades cognitivas. En mi caso en particular, he impartido los cursos de Historia Secreta de las Mujeres Científicas, Historia de la Ciencia, Un Viaje por el Cosmos, Grandes Preguntas de la Ciencia y hace un par de semanas Historia de la Exploración Espacial. Y pese a no ser docente de profesión, tuve la oportunidad de poner mis conocimientos a disposición del programa Beta, el cual me ha dado la libertad de poder implementar varias medidas innovadoras en un contexto pedagógico a distancia. Esta nueva forma de enseñar nos exige como profesores reconocer varios tipos de aprendizaje, entre los cuales destaco el aprendizaje sincrónico y el asincrónico. Ambos conceptos que hemos debido incorporar en nuestro lenguaje y rutina cotidiana debido a la pandemia de COVID-19. El aprendizaje sincrónico es básicamente aquel que se refiere a aquellos momentos educativos en los cuales los alumnos tienen la oportunidad de aprender e interactuar en vivo, ya sea con nosotros los profesores, así como con el resto de sus compañeros, por lo que es un tipo de aprendizaje colectivo. Por otra parte, el aprendizaje sincrónico es aquel que puede suceder ya sea en vivo o con los estudiantes desconectados de la clase, y ello puede ser a través de videos, material o recursos educativos previamente proporcionados por nosotros sus profesores, es decir, cada alumno puede avanzar a su ritmo. Esta distinción es importante, ya que ambos modelos de aprendizaje responden a distintas necesidades educativas de nuestros estudiantes. En mi caso, he utilizado ambas modalidades en conjunto. En los momentos de aprendizaje sincrónico, las clases no han sido meras exposiciones tipo charla, sino que existe un diálogo con los estudiantes, fomentando así la participación de los mismos en relación a los temas tratados. Todo ello acompañado de algunas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TICs, como lo son encuestas en vivo, videos de YouTube o la exposición de sus trabajos en diarios murales digitales al finalizar los semestres.
Además, he pedido la ayuda de expertos en áreas de mayor interés de los estudiantes, como la astronomía, la robótica o la medicina. Por otra parte, he reforzado los contenidos aprendidos en clase a través de la modalidad de aprendizaje sincrónico, poniendo a disposición de los estudiantes diversos materiales para trabajar a cualquier hora desde sus hogares, como lo es el acceso a la grabación de nuestra última sesión en vivo o los videos que ya hemos utilizado como complemento a la misma. Personalmente, gracias a la combinación de estas modalidades de aprendizaje, los resultados que me ha tocado observar han sido tremendamente satisfactorios, ya que los estudiantes, al contar con la libertad, tanto en el tiempo como en el formato de entrega, han transitado desde la poesía y la ilustración hasta el diseño de maquetas digitales en el popular videojuego Minecraft. En conclusión, mi experiencia educativa con estudiantes de altas capacidades ha sido un hermoso desafío como docente, ya sea hablando acerca de los secretos de la exploración espacial, los mitos y los saberes en torno a los objetos celestes y hasta los viajes a otros mundos, los cuales el futuro nos depara como humanidad. No me quedan dudas de que si somos los capaces de transmitir nuestros conocimientos con pasión, con entusiasmo y utilizando las nuevas herramientas tecnológicas a nuestros estudiantes, es posible que podamos inspirar a las y los futuros agentes de cambio de nuestra sociedad, que con creatividad e inteligencia harán de este mundo un lugar mejor. Y no lo olviden, nunca pierdan la curiosidad. Buenas tardes, mi nombre es Magali Vera, yo pertenezco a la Universidad de Magallanes y este año me tocó desarrollar e implementar la asignatura que corresponde a Ciencias de la Tierra y el Universo. Lo primero que recibí de esta asignatura, que corresponde a un plan de pedagogía general básica, fue un programa donde este programa tenía 5 unidades y de estas 5 unidades solamente una hacía referencia al universo. Cuando yo recibí ese programa, pedí autorización para poder modificar en algo esta estructura, porque considero que la astronomía y el estudio del universo es muy importante, especialmente para un país como el nuestro, Chile, que tiene una tradición astronómica que no es bien conocida, especialmente por quienes queremos que la conozcan, que son nuestros estudiantes, que son también los futuros profesores. Entonces me pareció que, primero como una buena idea, poder modificar este programa de estudio y darle bastante más importancia a lo que es el universo. Y es así como este programa de 5 unidades quedó traducido en 3 unidades, y de estas, una unidad completa tenía que ver justamente con lo que es el universo, algunas características generales relacionadas con los planetas, el sistema solar, esto que tiene que ver con los programas de enseñanza básica principalmente, donde se enseña esta asignatura y especialmente el universo. Y además, una de las primeras actividades que quise realizar con los alumnos antes de entrar en materia fue que ellos mismos hicieran una investigación en la web y que vieran entonces lo importante que es la astronomía en Chile y qué caracteriza aquellos lugares donde están los telescopios más grandes del mundo y donde es posible hacer observaciones al espacio y más allá, y además donde ha sido fuente de información para el mundo. Y me pareció que los alumnos, cuando ellos me expusieron el trabajo, me dio la impresión, algo que yo también esperaba justamente, que se sorprendieran de lo poco que sabemos todos con respecto a la astronomía, y especialmente a la astronomía que se desarrolla en Chile. Por lo tanto, partimos con esa idea de que sabíamos muy poco, incluyendo obviamente a la profesora que tuvo que estudiar bastante. Yo de formación soy bióloga y este tema me interesa, me he informado por los medios informales, por los que están disponibles, y he encontrado material muy bueno en la web. No todo está en español, pero en general se puede conseguir material visual muy atractivo, y por lo tanto es fácil en
en este tiempo donde las clases pudieron ser solamente virtuales, donde los alumnos pueden ellos revisar videos, revisar entrevistas y por lo tanto poder tener un conocimiento general y amplio acerca del universo. Fue una bonita experiencia trabajar con alumnos que van a ser futuros profesores porque son alumnos que se encuentran en segundo año de su formación y además generar en ellos esta inquietud y estas preguntas con respecto al universo y por qué sabemos tan poco acerca de él. Hubo conclusiones, sí, después de este trabajo y estas conclusiones tenían que ver justamente con los programas curriculares donde el universo como una asignatura está muy reducida y esto se reflejó incluso en el mismo programa que, como yo les comentaba, recibí al principio, pero creo que entre todos podemos hacer algo y tiene que ver justamente con una propuesta que viene no solamente de mi universidad, sino que yo sé que varios de nosotros estamos trabajando en eso, y es que los currículum deberían estar mucho más contextualizados a la realidad del país. Entonces, con estas palabras me gustaría contarles esta experiencia que tuve yo, que fue con respecto a la asignatura y espero que sirva. Así que muchas gracias y nos vemos en el curso que se nos viene de astronomía. Así que gracias. Niños, buenas tardes en esta nueva cápsula de la Semana de la Ciencia del Colegio Francisco de Miranda. En esta ocasión les voy a enseñar cómo poder hacer un trasplante de una planta que es bastante común, que se llama la famosa alegría del hogar. Una planta herbácea que soporta muy bien la poda, que no sobrepasa los 20 centímetros y da una cantidad de variedad de flores muy interesante. Tenemos variedades rosada, rojo, fucsia, aquí un rojo más intenso, de muchos y diversos colores. Les voy a enseñar cómo se puede trasplantar esta planta y así poder propagarla y poder tener y disfrutar en el jardín de cada uno de esta maravillosa vegetal. Como decía, soporta bien la poda, por lo tanto vamos a tomar una de acá y vamos a cortar un pequeño trozo de no más de 10 centímetros que lo vamos a trasplantar de la siguiente manera. Acompáñenme, vengan conmigo. Aquí tenemos el trozo de esqueje que cortamos y lo que vamos a hacer es sumergirlo en una botella con agua. Lo vamos a dejar ahí y vamos a esperar que esto comience, que este pequeño tallo comience a desarrollar una raíz. Se deja acá. Este trozo de aquí, que también fue cortado, todavía no desarrolla raíz porque lleva muy poco tiempo. En cambio, este de acá comenzó a desarrollar, si alcanza a enfocar la cámara, comenzó a desarrollar un pequeño esbozo de raíz bastante claro y bastante nítido, si se puede apreciar bien. Mientras que este de acá ya lleva varios días, ya casi una semana, y podemos ver que la raíz, que varias raíces han crecido y se han estado desarrollando y adquiriendo mucha mayor longitud. Tenemos que dejar que esto siga en aumento para después poder recién trasplantarlo a un macetero y obtener para nuestro hogar una hermosa planta como la que ustedes ven acá. ¿Ya? Niños, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula para la Semana de la Ciencia. Seguiremos mostrando más experimentos y no se olviden, sigan haciendo ciencia. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, estudiantes. Hoy les voy a explicar qué es lo que va a ocurrir el 14 de diciembre de este año acá en nuestra novena región. Aquí tenemos el siguiente sistema. Tenemos nuestro planeta Tierra, tenemos la Luna y tenemos el Sol. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El 14 de diciembre se va a interponer la Luna a través de su órbita entre la luz del Sol
y nuestro planeta, y se va a producir el eclipse total de Sol, donde se va a producir el 100% de oscuridad. ¿Por qué es importante este fenómeno? Porque va a ocurrir justamente en nuestra novena región. Entonces vamos a observar aquí en nuestro modelo cómo la Luna, a través de su órbita, va avanzando hacia la Tierra y va interponiéndose entre la luz solar en pleno día. Va a ocurrir en pleno día a la 1 de la tarde y se va a producir oscuridad total. Ese fenómeno va a durar aproximadamente 2 minutos aquí en nuestra novena región. Por lo tanto, hay que tener muchas precauciones porque vamos a observar la luz solar a través de lentes, el eclipse se debe observar a través de lentes especializados o categorizados para esta actividad, que son estos que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dar una tarea. Si bien es cierto, nosotros vamos a poder observar este fenómeno en forma natural, ustedes van a realizar un esquema del eclipse solar. Eso sería para esta actividad. Espero que les haya gustado. Hay que cuidar la vista en la observación del eclipse, por lo tanto les voy a dar la recomendación de que se deben usar solamente lentes autorizados. ¿Ya? Eso es todo, alumnos. Espero que se encuentren bien y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Niños, acompáñenme en un paseo virtual a través de la Plaza de Armas de Quillota para conocer su flora existente. Vengan conmigo. Primero tenemos el jacarandá, árbol muy elegante que da una flor lila muy bonita, originario de Brasil y Argentina. Una madera también muy noble. Ahora tenemos un arbusto con una flor muy llamativa, roja o amarilla, que es la cana compacta, cuya característica más interesante es que puede llegar a vivir hasta 600 años. Cana compacta, muy utilizada en todos los jardines. Ahora podemos ver un ejemplar de palma chilena. En la plaza encontraremos 2 ejemplares de palma, cuyo crecimiento es bastante lento, originando miel y originando unos pequeños coquitos. También tenemos la palmera originaria de las Islas Canarias, cuyo crecimiento es mucho más grande y que presenta dátiles que son de un color amarillo, tal como estamos apreciando en ese ejemplar. Su crecimiento más o menos se calcula en unos 50 centímetros cada 10 años. Este otro es una herbácea llamada rayito de sol, que abre sus flores, sobre todo en esta época, cuando le llega la luz directa del sol. Muy ornamental. En el mismo sector encontramos el quintral, que es una planta parásita que ahí vemos que está ocupando parte de las ramas de este árbol, succionándole el agua. Puede incluso llegar a secar al ejemplar, el quintral. Ahora vemos un cedro del Líbano, cuyo crecimiento característico y vertical es muy interesante. En la plaza vamos a encontrar 2 ejemplares de cedro. Si nos acercamos y vemos sus hojas, nos daremos cuenta que estas presentan un crecimiento que se denomina verticilo, es decir, que sus hojas, que son como agujas, se originan de un mismo punto. En otro sector aparece una araucaria originaria de Brasil, que en este caso el ejemplar ha dejado caer parte de las semillas, las cuales podemos apreciar y podemos disgregar fácilmente con la mano. Semillas de araucaria. En otro sector vamos a encontrar un ejemplar de araucaria excelsa, cuyo crecimiento simétrico la hace un árbol muy hermoso. Al costado, otro ejemplar de araucaria
en este caso una variedad Big Willy. Las hojas de la Araucaria excelsa, por el contrario, van a mostrar un crecimiento de tipo escamoso, también muy hermoso, muy ornamental y utilizado ampliamente en parques y jardines. Y finalmente vamos a encontrar el ginkgo biloba, un árbol que presenta sexos separados y que se utiliza mucho en medicina popular, el ginkgo biloba. Niños, y de este lugar, donde está el monumento, donde la ciudad de Quillota le hace un homenaje al cuerpo de bomberos, nos despedimos de esta pequeña cápsula y los invito a que visiten nuestra plaza de armas y que conozcan la variedad de flora que podemos encontrar en este lugar. Eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós.